No Retreat de Russian Front, el juego incombustible de Karl Paradis, la serie de juegos, de hecho podríamos decir que una vez más tenemos una nueva edición, esta vez en PC digital, y en breve, en principio dicen que a lo largo de este año, pero yo creo que más bien nos iremos a 2026, vamos a tener otra edición de este No Retreat de Russian Front, pero esta vez hecha por Sound of Drums. Así que para empezar, si os parece, vamos a echar un vistacillo a lo que ha sido esta serie, cómo empezó. Empezó, como veis, con unos juegos de la Victory Point Games, con el No Retreat de Russian Front, pero esta vez sí que inicialmente era muy de Russian Front, porque solamente íbamos a ver lo que sería la mitad del juego, es decir, el avance de los alemanes hacia Moscú, hacia Rusia. Posteriormente sacaron la ampliación Naberlin, que lo que hacía era proveernos también de la vuelta de los rusos, el contraataque de los rusos hacia Alemania, pudiendo llegar hasta Berlín. El conjunto de estos dos mapas es lo que nos presentó GMT en su No Retreat de Russian Front de 2011. En su momento, Victory Point Games, además de estos dos juegos, sacó dos ampliaciones, la de No Surrender, que daba algunas fichitas opcionales más y algunas cartas, bueno, y luego otra para partidas individuales, para partidas en solitario, mejor dicho, que bueno, pues nos venían unas fichas y unas cartitas. Las fichas sí han venido en el juego de GMT, las cartitas pues venían en un C3I o se podían imprimir, así que sin ningún problema respecto de eso. De No Retreat, como digo, tenemos una edición del 2011, primera edición, una segunda edición del 2016, bastante cambiada, sobre todo el tema de las cartas, y GMT anunció una tercera edición que nunca llegó a salir, pero de la que, si estáis interesados y tenéis, sobre todo, y tenéis alguna de estas dos ediciones, podéis conseguir, porque tenéis tanto el manual como las cartas para poder imprimirlo y poder haceros esa tercera edición, que de hecho es lo que tengo yo aquí. Como tema de tablero y de fichas no hacía ninguna falta, ninguna modificación respecto de las ediciones anteriores. Tanto las cartas están impresas de la tercera edición, como veréis, no sé si habrá aquí suerte o no. Por ejemplo, estas no tienen prácticamente ningún cambio, solamente alguna aclaración, están un poquito mejor diseñadas. Hay otras que sí que es verdad que las cartas han podido cambiar. Pero bueno, para los interesados, para los que tengan la primera o la segunda edición, sobre todo la primera edición, es bastante interesante si queréis haceros con este kit y actualizarlo a la tercera edición. Obviamente esa tercera edición no salió sobre todo porque ya sacó el Absolute, parece que se quedó un poquito esto atrasado. El Absolute War, ya sabéis que gustó menos que lo que es este No Retreat, y bueno, ahora como se ha ido con todos sus juegos hacia Sound of Drums, pues directamente ya GMT ha eliminado de su página todas las referencias a esa tercera edición y al resto de las ediciones que ya no tiene pues a la venta, ¿vale? Mira, bueno, aquí está, fijaros, el solitario debió de salir parecido en cuanto a la fecha, pensé que no lo tenían. Luego sacó el No Retreat 2, que veréis que por la fecha es el misma fecha, salió más o menos toda la vez la reedición o adaptación de GMT del Russian Front, y por Victory Point Games el de África, que también, bueno, y el de Francia, que también sacaría GMT posteriormente, en 2013, tanto el de África como el Frente Italiano, como el de Francia y Polonia a la vez, en una caja doble, con un doble mapa, digamos, por tener un número de componentes aceptable. Ya sabéis que en general Victory Point Games eran juegos muy chiquititos, y bueno, ya mínimamente este de Russian Front originalmente salió en dos juegos, ¿no? Y como digo, ya se ha anunciado, o se anunció también en su momento, pero ya ha dicho
Karl, que va a sacar el No Retreat 5 de Western Front e incluso el No Retreat Battle. Son dos juegos que en su momento, pues fijaros, está sin fecha porque no se llegó a hacer nada, pero bueno, que ya ha dicho que va a sacar incluso algún No Retreat de la Guerra Civil Española, y creo que dijo otro, no sé si dijo de Vietnam o de Corea. La verdad, cuando leí lo de la Guerra Civil Española, ya a partir de ahí ya mi cabeza se quedó con esa idea y lo siguiente ya no recuerdo el que es, pero sí que tiene en mente sacar un No Retreat de la Guerra Civil Española. No sé qué tal funcionará, pero en principio con su forma particular de mejora de fichas normales a fichas mejoradas, pues es una cosa un tanto parecida, o puede ser un poco parecido a lo que ya tenemos en el Cruzada y Revolución, donde durante la primera etapa son, digamos, ejércitos pequeños y luego ya ejércitos o divisiones o lo que sea, y luego ya en un momento dado se convierten en grandes ejércitos o en frentes, ¿no? Bueno, lo dicho, yo creo que para ese de la Guerra Civil Española aún queda mucho, pero bueno, es interesante y ya que tengo esa información, pues os la paso, ¿no? Y bueno, más allá de todo esto que va a salir en caja, de todo esto que va a salir de Karl Paradise, de No Retreat, a través de Sound of Drum, miedo me da porque ya va avisando que es como el sumum de la calidad, que va a sacar una edición coleccionista. El precio también será coleccionista, pero bueno, el caso es que va a salir. Pues como también os comentaba, ha salido el juego en PC, ¿no? En Steam ya tenéis publicado este No Retreat de Russian Front para poder jugarlo en PC con IA, y bueno, y ya he visto algunos vídeos en inglés del juego, cómo funciona. Diría que está un pelín verde, pero bueno, al final es también un juego de estos de Steam en versión beta y tal, ¿vale? Así que bueno, que lo sepáis, pues si estáis interesados, que me parece además una gran idea. Están saliendo muchísimos juegos en PC de juegos en caja, pero es tal y como están en caja, y es algo que no hace más que ratificar que los juegos de mesa están de moda y hasta el PC se está plegando a traer esos juegos de mesa a sus versiones digitales. Respecto del juego, como os estoy diciendo, que os enseñe lo que es esta versión, yo creo que no tiene mucho sentido, porque al final, hombre, si la vais a encontrar de segunda mano, pues ¿qué es lo que tiene este tablero? Las fichas y unos reglamentos que están un poco anticuados, con lo cual lo suyo es, como digo, es descargaros esa tercera edición e imprimiros esa tercera edición. Así que voy a pasar simplemente a comentaros un poquito cómo va el juego, y lo vamos a hacer pues de una forma un poquito más práctica de lo habitual. Vamos a seguir lo que es la secuencia de juego y vamos a ver un poquito cómo funciona en una partida, digamos, que estaría empezada, estaría hacia la mitad. Bueno, pues aquí tenéis una pequeña hoja de ayuda que me he bajado de la BGG. No está actualizada, pero bueno, son poquitos los cambios que son pues necesarios para la tercera edición. Vamos a echar un vistacillo y vemos cómo funciona un turno. Estaríamos en el turno 12. Aquí es cuando, digamos, que según el juego cambia la iniciativa del bando alemán y pasa la iniciativa al bando soviético, es decir, habría acabado lo que es el No Retreat y estaríamos en lo que sacó Victory Point Games, el Neverland, ¿no? En la ampliación del juego, en la segunda parte. Así que estaríamos justo en el medio. Como veis, a los alemanes les ha ido bastante bien en la parte norte, tomando Leningrado, pero en la parte sur se han quedado bastante lejos de Stalingrado. Y bueno, ¿cómo empezaríamos? Pues nada, avanzando el marcador de turnos y comprobando quién tiene los beneficios, en este caso ninguno, los beneficios en el combate. Se podrían entregar a cada uno de los jugadores, dependiendo del turno, unos bonificadores para el combate, que bueno, pues podrían ser, a lo mejor en las primeras fases podría llegar a tener 2 el alemán, en las últimas fases puede tener 2 o 3 el soviético, y esto, bueno, pues va a hacer, va a representar quién tiene esa iniciativa y quién es el que va a
atacar más. También el juego dispone de la posibilidad de un tiempo variable en el que, según vayamos sacando unas cartas, que ya lo veremos, este tiempo puede que septiembre-octubre sea un tiempo claro o que se haya que girarlo y sea un tiempo lluvioso, con barro, etcétera, etcétera. Podemos tener el de nieve o de barro y bueno, y algunos más, y nieve o barro también. ¿Vale? Un poquito dependiendo de los meses, eso le da variabilidad al juego, o si preferís, pues puedes coger la regla opcional en el que el tiempo se deja histórico. Venga, y el siguiente punto sería ver los nuevos eventos del juego, del turno, en el que, bueno, dependiendo de lo que sucediera, por ejemplo, si resulta que Rusia ya ha entrado en Alemania, pues aparecerán unos pequeños refuerzos alemanes, que, bueno, que serán como unas fortificaciones pequeñas, parecida a esta, ¿vale? Que podremos colocar. Si han sido conquistados los campos de petróleo rumanos, desaparece, se eliminan las unidades rumanas y aparece una unidad rumana, pero del bando soviético. Igualmente también aparecerían algunas unidades de refuerzo de los alemanes. También aparecerían unidades yugoslavas y si el soviético toma Varsovia, aparecería una ficha también representando las fuerzas polacas aliadas de los soviéticos. Bueno, estos son un poco unos eventos que son como unos disparadores que suceden en determinado momento y que es aquí cuando se ejecuta. Si ha pasado esto, pues esto dispara los distintos eventos que van a meter tropas o que van a cambiar las situaciones, ¿no? Desaparecerían estas tropas húngaras y aparecerían pues tropas yugoslavas, ¿no? Es decir, realmente todavía no hemos hecho nada, simplemente hemos avanzado el contador de los turnos y hemos entregado las fichas Blick y Shock para el que sea necesario. ¿Veis? Por ejemplo, en el turno 11 se habría entregado al ruso 2 fichas de Shock con una tabla a la derecha para el atacante. Se chequea la victoria, ¿vale? Lo primero, si hay un evento en rojo, ganaría un punto de victoria el jugador soviético. ¿Esto qué son? Son eventos que suceden fuera de este escenario, fuera de este teatro del este, que van a influir en la guerra, ¿no? Podemos ver aquí como Pearl Harbor, el Alamein, la batalla de Bulge, el día D, todo eso pues va a influir y la forma que tienen de representarlo es dando puntos de victoria y quitándole además una carta, cuando lleguemos a la fase ya lo veremos, para el jugador alemán. Se chequearía si se producen las victorias inmediatas, tomando los objetivos de victoria. Si tuviera una calavera, veríamos si el contador de puntos de victoria para ese turno, en este caso es el turno 12, si el alemán hubiera llegado a 27, o ahora que ya estamos con el marcador para los soviéticos, hubiera llegado a 16, pues se habría dado una victoria automática, ¿vale? Bueno, es un poquito, todo esto es un poco el chequeo de la victoria, ¿no? Ver si ya se han dado los elementos para decidir que el juego se acaba y que ya hay un ganador. Así que, como digo, parece que hay muchas cosas, pero realmente todavía no hemos hecho nada realmente. Mover el turno, entregar los bonificadores para el combate al post adecuado, y ahora es cuando empezamos el turno del jugador. Primero juega el jugador alemán y luego juega el jugador soviético. Es un I go, you go. Y lo primero que hace es la fase de cartas, donde si le quedaran cartas se puede guardar 2 y recibiría 4. ¿Puede haber modificaciones? Por supuesto. Si ha tomado Moscú, si ha tomado los campos petrolíferos que no estáis viendo del sur, del Cáucaso, si ha perdido los suyos, todo eso puede dar algunas modificaciones. Y esas cartas nos pueden presentar distintos iconos. Por supuesto, la parte de arriba
es la que va a leer siempre el jugador alemán, la parte de abajo es la que va a leer el jugador soviético. Tenemos cartas que se eliminarán en el año 45, que también hay una especie de revisión de si la partida ha terminado y si no, se jugaría ese año. Estas cartas se eliminarían, se añadirían unas nuevas. También, si la iniciativa es del jugador alemán, es decir, hasta el turno 12, se podrían jugar estos eventos, pero estos no, ¿vale? Así que este evento, si el jugador alemán lo recibe del turno 1 al turno 11, no lo va a poder jugar, ¿vale? Puede jugar esta carta como recurso para recuperar tropas o para realizar combates obligatorios para el jugador enemigo, ya veremos cómo funciona, pero no podría jugar lo que es el evento, ¿no? Y poquito más, estos son los iconos que te van a salir, tanto casualidad, todos están en la parte de arriba, pero también pueden aparecer en la parte inferior. Por ejemplo, esta carta, pues el soviético no podría jugar este evento del turno 1 al 11. Bueno, entonces vamos a imaginar que tenemos estas 4 cartas del jugador pues alemán y que estamos en el turno, bueno, pues en el 12, ¿no? Que es el que hemos dicho, así que estas las puede jugar como eventos, esta dejamos por aquí. Bueno, y además, como es un turno en el que hay un evento rojo, una de estas, pues que mejor que la que no puede jugar, la tiene que descartar, ¿vale? Y se quedaría solamente con estas 3 cartas. Bueno, fase de cartas ya hecha. Siguiente fase también muy sencilla, la fase de suministro. Pues simplemente, si estás a 4 de una ciudad con suministro, estás suministrado. Se ve muy rápido. La única que tendríamos una duda sería esta, ya que aquí tenemos zona de control enemiga, con lo cual esta no tendría suministro directo de ninguna de las ciudades. Pero tendría un suministro al estar adyacente a una unidad suministrada. Esta sí que tiene suministro de Smolensk, así que bueno, se va a salvar por esta vez, pero ojito con ella. Por lo demás, esta llega perfectamente aquí. ¿Esta ciudad está suministrada? Sí, porque puede por su lado llegar hasta el borde oeste del mapa. Bueno, se ve bastante rápido las que pueden estar en peligro de suministro y las que no. Tenemos también cosas curiosas, como que ciertos mares dan suministro, son fuentes también de suministro, o les puede llegar por allí suministro. En el caso del mar Báltico, siempre que el ruso tenga Leningrado puede suministrar, como ya no lo tiene ahora mismo, solamente suministraría para el jugador alemán, y siempre a unidades que estén en los hexágonos costeros. Pero está bien bastante rápido, bastante sencillo y es bastante obvio. Obviamente, si no estuviera suministrada, tienen sus restricciones, sobre todo al movimiento, sobre todo en defensa también son bastante vulnerables, y si acabara el turno y siguieran sin suministro, entonces pasarían a rendirse y se conseguiría un punto de victoria para el bando que la ha rendido, ¿no? De hecho, es bastante importante para el alemán conseguir esos envolvimientos para poder eliminar esas unidades por rendición, lo cual, pues como digo, da un punto de victoria de los que anda muy justito el alemán, y además el ruso para recuperarla tendría que pagar 2 cartas, ¿vale? Venga, y aprovechando que digo esto, vamos allá a pasar, ya hemos hecho la fase de suministro, vamos a pasar a la fase de organización. La fase de organización es como la fase, podríamos llamar la fase de refuerzos, la fase de entrada de unidades eliminadas, de unidades que entran en refuerzos, de mejorar unidades que hayan sido dañadas, por ejemplo, darle la vuelta a esta unidad. Hay que tener en cuenta que las unidades alemanas siempre tienen 2 pasos, las unidades soviéticas inician con un solo paso, no tienen apilamiento, luego se podrán mejorar por la cara de detrás, pero seguirán siendo unidades de un solo paso, y en un momento dado se convertirán ya en unidades de 2 pasos, de tal forma que cuando las hieran se dará la vuelta en vez de quedar directamente eliminadas, ¿vale? Y el apilamiento igual, en principio no pueden apilar, luego podrán apilar únicamente los tanques encima de unidades de infantería, y por último ya podrá hacer apilamiento como el alemán, que siempre desde el principio puede apilar 2 unidades.
Bueno, aquí simplemente te dicen para el eje, pues entre el turno 5 y 23 puedes mejorar tus unidades. Pagas 2 cartas, por ejemplo, cojo estas 2 cartas, las pago y esta unidad que está en suministro, o esta por ejemplo, bueno, a ver, esta la mejoro. Vale, ya está. Eso es lo único que puede hacer pues el eje. El soviético, a partir del turno 3, puede mejorar las unidades, una unidad de forma gratuita, dándole la vuelta. Entonces esta unidad de 3-3, esta unidad mecanizada, pues se la convierte en una unidad blindada de un solo paso, eso sí. A partir del turno del 13 al 17 ya puede hacerlo en 2, así que va avanzando mucho más rápido, va mejorando mucho más sus ejércitos, y a partir del 17 ya se entiende que son unidades de 2 pasos. Venga, además también, bueno, hay algunas especiales que puedes convertir en fortificaciones. ¿Vale? Esa sería la fase de organización, la fase de flip, la fase de mejora de las unidades o de refuerzo de las unidades. Luego llegaría la fase de colocación de unidades. Colocaríamos las que vienen de refuerzo, que las colocaríamos en ciudades o adyacentes de nuestra región principal. O sea, los alemanes tienen que colocarlas en Alemania y los soviéticos en Rusia. También podríamos traer de forma gratuita las unidades que han sido shattered, bueno, desorganizadas, las podríamos colocar pues también de la misma manera, de forma gratuita, simplemente las colocamos casi como si fueran refuerzos. Las eliminadas nos costará una carta y además irán siempre por el lado, si son dobles, por el lado desgastado. Si son únicas, si esto estuviera así, pues esta entra así, porque solamente tiene un lado, ¿vale? Y las que están rendidas nos costarían 2 cartas reconstruir esas unidades. Y ya está, Llegaría la fase de movimiento. Bueno, aquí sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo. Sí que es muy interesante que no es igual que el tiempo sea claro, que sea nevado, que sea de invierno largo, creo que le llaman, no me acuerdo ahora. Sí, long winter, o que sea, por supuesto, un entorno de barro, con lluvias, y que eso, bueno, pues impide mucho el movimiento. Y esto es así, tanto para el movimiento como para el combate. No voy a hablar de ello más, ¿vale? Simplemente tengáis en cuenta que lo que os voy a contar puede cambiar o puede ser modificado dependiendo del tiempo, si es claro, si es barro, si es invierno o si es invierno largo. Invierno es nieve, ¿vale? Movimiento, pues lo que ponga la ficha o lo que te dejen por el tiempo. Pues esta ficha pues puede el mover 6 hasta que entra en contacto con una enemiga y ahí acaba. Si ya está en contacto, le cuesta 1 más el salir y ya está. Dependiendo, tenemos una tablita, dependiendo del tipo de unidad que sea, si es blindada. Aquí tenemos fichas que podemos elegir entre las fichas para los blindados con la forma del tanque o con la forma tradicional. Yo he puesto la del tanque porque así veo más claramente o más rápido que es una blindada, porque también tiene efectos en cuanto al avance y cosas así, tiene efectos especiales, ¿vale? Pero bueno, tampoco es un detalle demasiado importante para entender el juego, ¿vale? Pero bueno, dependiendo de qué tipo de ficha sea, pues le costará más entrar a una de las distintas zonas. Los ríos se atraviesan sin problema, no hay ningún coste. Para el movimiento sí que tienen beneficios para el combate y ya está, tú mueves tus fichas de forma normal y corriente y se acabó. Y puedes llevar algunas al movimiento por tren, ¿vale? Puedes llevarlas aquí y luego, pues si están muy lejos, por ejemplo, si están pues en Alemania y quieres traer una muy rápido aquí, pues puedes llevarla al ferrocarril y ponerla al lado de una ciudad que esté en suministro y que no esté adyacente a ninguna unidad enemiga, ¿vale? Simplemente que sepáis que hay ese recurso. Bien.
Venga, sí, estábamos bien. Luego llega el combate. Tú tienes ciertos cheats. El combate es muy curioso porque tú cuando atacas, a ti no te pueden hacer daño. Bueno, te pueden hacer daño si sale el típico resultado en el que los dos pierden un paso, ¿vale? Pero en general solo puedes ganar. Lo peor que te puede pasar es que haya un contraataque, es decir, que él te devuelva a ti el ataque. Así que si vas muy mal, un 1 contra 4 no lo hagas porque luego te va a hacer un 4 contra 1. Te va a salir seguramente un contraataque y te va a hacer un 4 contra 1. Pero bueno, tú vas a decir dónde quieres pues atacar, pues obviamente pues podrías decir, pues quiero atacar, bueno, atacar una de estas no es muy normal, pero quiero atacar aquí, a lo mejor he movido hasta aquí, quiero atacar en esta, quiero atacar en esta otra, etcétera. Eso, como todos los juegos, solamente que vais a indicar es dónde quieres atacar. Y una vez que has hecho eso, y aquí viene lo gracioso y lo curioso del sistema, el otro jugador, el soviético, en este caso pagando cartas, él tendrá sus cartas en su mano, por cada carta que pague puede decir, bueno, pues además quiero que me ataques aquí, porque tú has dicho que me vas a atacar a esta zona y yo quiero obligarte a que me ataques aquí, de tal forma que no puedas hacer un 11 contra 4, sino que ya tengas que repartirlo y ya o haces un 7 contra 7 y un 4 contra 4, o te metes en un problema y haces un 7 contra 4 y un 4 contra 7, pero yo te voy a obligar a que me ataques aquí. Digamos que voy a avanzar un poquito, no voy a tener el beneficio del terreno porque estoy avanzando, pero te obligo a que me ataques. Y oye, si saco un contraataque, luego te la voy a devolver. Así que esta quizás es la parte más curiosa del sistema y la que más brilla, ¿vale? Esta forma de que tienes que tener cuidado con lo que atacas, porque te puede, si tiene cartas, si tiene recursos, puede obligarte a hacer un contraataque o a atacar a una zona en la que tú no esperabas y por tanto a tener que dividir tus fuerzas en dos frentes cuando solamente querías o querías centrarlos en uno solo. Y es un recurso muy bueno para impedir que el alemán centre mucho sus ataques en una zona. Tú le vas acercando pues, otras unidades, o si las tienes por cerca, le dices, oye, aquí me vas a atacar, que no quiero que me ataques con todo este pues, mogollón aquí. Ahora, eso sí, te puedo atacar con esta, ¿vale? Pero gastando cartas lo puedes hacer. La forma de resolver el combate pues, es muy sencilla. Vamos a imaginarnos esta, vamos a quitar esto de aquí. Pues nada, aquí tú tienes 9, él tiene 10. Vamos a imaginar que el alemán tenía un Blitz, ¿vale? Para darle esa ventaja. Como es un blindado, pero aquí también hay un blindado, no puede conseguir el beneficio de los blindados, pues bueno, ponte que vamos a tirar la tabla 1 a 1. Veréis que hay tablas diferentes para el soviético y para el alemán. Aunque bueno, el alemán también va a tener que tirar en la tabla soviética en los turnos de invierno, que es menos dañina, ¿vale? Si os fijáis, bueno, hay más en el 1 a 1, hay dos posibilidades de contraataque del soviético, mientras que el alemán solo tendría uno. Bueno, pues tiraría aquí. Que sale un contraataque, entonces el otro tiene la posibilidad, si quiere, de atacar a las mismas unidades que le han atacado, ¿vale? A las dos. ¿Que no quiere? Pues ahí se acaba el combate y ya está. El guión es que no pasa nada. El CB es que fuerza a que... Ay, perdona, he puesto una fecha de los... Sí, esta estaba aquí de posesión, a ver que no me líe. El contragolpe es, bueno, pues ahora tú me vas a tener que atacar a esta zona en tu próximo turno. El exchange, bueno, pues el exchange es, pues ya sabéis, se pierde un paso en cada uno de ellos. Y luego puede haber defensor se retira, defensor Shattered, es decir, primero se retira y luego se va, si puede retirarse, se va a la zona de Shattered. Si no puede retirarse porque entraría a zona control enemiga, sería destruida. Puede haber defensor destruido y poquito más, ¿vale? Si el defensor está sin suministro y no puede retirarse, pues se iría también a la de
rendidas, unidades rendidas. Por supuesto, si tienes cartas que tengan algún modificador o algún beneficio para el combate, pues las puedes jugar también en este momento. Y poco más, que imagínate que ganas, pues se retira 2, que el tanque avanza, pues si es en claro, puede avanzar hasta 2 ignorando las zonas de control. La infantería puede avanzar 1 más. Bueno, pequeñas reglas que le dan esa capacidad también de, sobre todo para los blindados, de avanzar y envolver otras unidades. Estas ahora para el próximo turno estarían sin suministro, de tal forma que se pueda hacer esa blitz, esa guerra relámpago alemana, y luego te la va a devolver seguramente el soviético, ¿eh? Tampoco lo dudes. Por supuesto, las unidades que entran destruidas entran que no pueden atacar, ¿vale? Tampoco vamos a abusar y vamos a sacar una y el meterla en combate directamente, ¿vale? Se quedarían marcadas para que no pudieran atacar ese turno. Venga, y ya, pues esto ha sido el combate, explicación de los resultados, las retiradas, los avances y ahora la eliminación de los marcadores. ¿Qué marcadores eliminamos? Pues eliminaremos estos marcadores que impedían atacar a estas unidades. Si las unidades que estaban sin suministro ya están suministradas, lo quitamos también. Si no, quedarían eliminadas, quedarían rendidas. Y poquito más, o sea, porque el resto de estas se quedan, por supuesto. No, estas, o sea, esta ya no estaría. Esta se queda, la que teníamos por aquí en el ejemplo este, ya que en el próximo turno el soviético va a tener que atacar a esta unidad y ya está, ¿vale? Y ya la última fase es esas unidades que, si os acordáis en el movimiento, las llevamos al ferrocarril, ahora las colocamos en las ciudades, en las zonas que más nos interese, ¿no? Si hemos llevado esta ferrocarril, pues a mí aquí ahora mismo a lo mejor me interesa mucho colocarla en esta zona o lo que sea, ¿vale? Y ya vendría el turno del soviético y haría exactamente las mismas fases: robar cartas, el flip de las unidades para mejorarlas, lo del suministro, meter los refuerzos que le entren, las que tenga aquí, pues meterlas aquí para poder, pagando cartas para poder recuperarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Sus batallas, sus contraataques, sus contragolpes, etcétera, etcétera. Total, un juego que tiene lo justito en cuanto a mecánicas para ser diferente y para ser interesante y para no saturar tampoco de mecánicas, algo que por ejemplo con el Absolute creo que se llegó un poquito a un punto de saturación, y que funciona muy bien, y del que tenemos bastantes frentes, como ya hemos dicho, este ruso, el de África, Francia, Polonia y ahora en breve el West Front, el frente del oeste, y quién sabe si tendremos también el de la guerra civil, y que, como veis, está más vivo que nunca. A punto de salir, o en teoría en 2025 salir la edición de Sound of Drums, y acaba de salir la edición para PC. Así que, bueno, el objetivo de este vídeo precisamente era un poco haceros conocer, para aquellos que no lo conocierais, y un poco recordar cómo funciona para aquellos que ya lo conocierais, este juego, la serie en general, por si estáis interesados en lo que nos va a venir en breve. Así que nada más, un saludo y hasta un próximo vídeo. Hasta luego.